Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de No es lo mismo, este programa que estamos haciendo ya hace 2 meses en Telemiami. Estamos en una semana, entre 2 semanas muy importantes para toda la gente creyente, toda la gente cristiana y en especial para los católicos, ya que acaba de a mediados de esta semana estuvo en Cuba el Papa Benedicto XVI y ya la semana que viene, como todos saben, es Semana Santa. Y un poco de casualidad, un poco de una manera pensada, tengo para hoy un invitado que creo que va muy bien para todas estas circunstancias. Un sacerdote que nació, es hijo de cubanos, nació en Puerto Rico, vino a vivir a Miami a los 7 años y luego ha vivido siempre en Miami. Ha tenido 2 etapas de fama muy grandes a partir del año 98 con su programa de Telemundo y luego sus diferentes columnas en distintos medios de comunicación, en programas de radio, etcétera, y a partir del 2009 por un hecho que causó bastante polémica, fue su partida de la Iglesia Católica para pasar a la Iglesia Episcopal por su casamiento con Rujama. Bueno, ahora vamos a hablar bastante más de eso y por supuesto ya casi el 99% de ustedes saben que estoy hablando del padre Alberto Cutié. Padre, bienvenido, buenas noches. Gracias, Erwin, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias, de verdad me alegra muchísimo que esté aquí. Padre, tantos temas para hablar con usted, pero quería empezar por el tema, por supuesto, de lo que pasó. El Papa Benedicto XVI estuvo en Cuba, usted ya no está en la Iglesia Católica Romana, está en la Iglesia Episcopal, pero ¿le afectó a usted de alguna manera esto? ¿Tuvo algo que ver en su vida cotidiana o en su trabajo? Definitivamente, yo creo que para todos los líderes religiosos, no importa a qué iglesia tú pertenezcas, es importante que un líder espiritual, como es el Papa, llegue a Cuba y lleve un mensaje de esperanza, que hable de cuestiones de fe en público, que se hable de Jesús en público, que se hable del Evangelio en público. Para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Que se predique la palabra de Dios en público en un país que ha sido oficialmente ateo durante mucho tiempo y que ha reprimido la cuestión religiosa, no solo de la Iglesia Católica Romana, de todas las iglesias. Eso es importante que la gente lo sepa. Todas las denominaciones cristianas sufren dentro de Cuba. Hay una cercanía muy grande entre la Iglesia Episcopal y la Iglesia Católica Romana. Incluso en Roma, ¿no? Sacerdotes anglicanos trabajan en el Vaticano y viceversa, sacerdotes romanos trabajan en nuestras instituciones. O sea que son iglesias que colaboran en muchas cosas. Creo que con esta visita la gente se enfoca más en la Iglesia Católica Romana, pero esto tiene impacto para todos nosotros. Y como cubano, yo creo que me pongo otro sombrero, ¿no? Y el sombrero es un poco el de querer escuchar que el Papa diga los cambios son necesarios, que el Papa diga vamos a reunirnos con los disidentes, que desafortunadamente no ocurrió, o vamos a tratar de decir más directamente el tipo de cambio que Cuba necesita. Pero eso no pasó. Eso mayormente no ocurrió, Hay una frustración, yo creo, en gran parte de la comunidad exiliada, y es que no se escuchan las cosas tan directamente como quisiéramos que se escuchen. Yo creo que eso es importante, ¿no? Hoy día, especialmente 2012, 53 años de dictadura, es muy difícil. ¿Usted pensó que iba a actuar de otra manera o iba a dar otro mensaje del Papa o no se sorprendió? Te cuento que no me sorprendió porque conozco la personalidad. Yo tuve el honor de ser el traductor de la visita del 98 para Odyssey, que es un canal ecuménico desde Nashville, Tennessee. Fui para allá precisamente porque me pidió un sacerdote colega que fuera y lo reemplazara. El padre José Pablo Nixe, que en paz descanse, que es muy conocido en esta comunidad. Él me pidió, Alberto, tú ve para allá que yo tengo que ir a lo de Cuba. Entonces fui para allá, un sacerdote, yo tenía 3, 4 años de sacerdote en ese entonces y no pensaba trabajar todavía en televisión, eso me tocó al próximo año por sorpresa. Pero en realidad allí pude escuchar el mensaje y pude escuchar la reacción del pueblo. Y fueron visitas muy diferentes. O sea, Juan Pablo II era muy espontáneo. Benedicto XVI no fue, ¿no? A ese viaje. No fue, él nunca había estado. Tengo entendido que él ni de cardenal fue. En realidad fue interesante porque yo más o menos ya estaba programado para entender de que este Papa Benedicto no se iba a apartar del texto. Mientras que Juan Pablo II sí se apartó muchas veces del texto. Incluso cuando la gente aplaudía, a veces decían, suenan como mexicanos, pero son cubanos. O sea, eso es apartarse del texto. Sí, digamos. Y decir, por ejemplo, siento un viento aquí, cuando dijo en la plaza aquella de la Misa de La Habana, siento un viento, es el viento del Espíritu Santo, el viento del cambio, con Fidel Castro ahí delante. O sea, son cosas que él hacía como para retar a un sistema autoritario que él conoce muy bien,
por sus raíces como polaco, que se tuvo que enfrentar al gobierno comunista mucho tiempo. En el caso de Cuba, desafortunadamente, la Iglesia ha tomado otro rumbo, ha sido el rumbo de la diplomacia vaticana, que es una cosa muy sutil, pasito por pasito, no empujar muy rápido, y eso para la mayoría de nosotros como cubanos es frustrante. ¿No le Quisiéramos parece ver un fuerte, cambio más fuerte. Padre, ¿no le parece fuerte la frase que dijo Benedicto XVI poco antes de ir a Cuba de que el marxismo ya no tenía razón de ser o no? Ideológicamente Me parece no que fue... responde a la realidad, dijo. Y creo que esa frase está muy buena, pero no la dijo en territorio cubano. O sea, la dijo en un avión, en una sala de prensa, donde habían periodistas que lo reportaron, y está muy bien. Y yo creo que el Papa realmente, hay que decirlo, el Papa no está del todo, vamos a decirlo, vinculado con el gobierno de los Castro, ni tiene ningún tipo de conexión, como a veces aquí dicen en la comunidad personas que quizás no saben. Pero la diplomacia vaticana funciona de esa manera, es lenta, están adaptados a ver cambios de siglo en siglo. Nosotros hoy día quisiéramos ver el cambio ya. Padre, ¿el gobierno cubano hace algo positivo o ha hecho algo positivo el sistema que ha imperado en Cuba en estos 53 años o no? Bueno, nada. Para nosotros como cubanos, y creo como cubano-americano, el sistema de los Castro realmente arruinó una nación que económicamente tenía un gran futuro por delante, que políticamente era un desastre, porque no cabe duda que esta dictadura o la que estaba antes no era buena, pero decir que ha logrado sería no ser sincero, y te voy a decir por qué. Porque todo lo que dicen que han logrado en la educación, todo lo que dicen que han logrado en la medicina, toda la propaganda que ellos tienen en América Latina especialmente para convencer a la gente que esta revolución es un gran éxito y Hugo Chávez ahora colabora con eso. Toda esa propaganda realmente es resultado del robo que esta revolución, como le digo yo, castrista, le ha hecho al pueblo cubano. El pueblo cubano podía por sí mismo, en un mercado libre y con pensamiento libre, alcanzar todas estas metas. Pero lo ven como los logros de Fidel. Yo no creo que no creo que tengan logros. O sea, ¿los logros cuáles son? Que de alguna forma empezaron con una serie de ideales que permitió que algunos de los pobres llegaran a ciertos niveles. Quizás sí, pero eso se puede hacer en una sociedad libre, cuando se practica la justicia Padre, social. está bien que entonces deduzco por lo que me comenta que le parece bien, no le parece mal que los sacerdotes se inmiscuyan en la política, que hablen, que den su opinión. Bueno, los sacerdotes siempre pudieron hablar de temas de justicia, de moral, de sociedad. Irónicamente, Juan Pablo II, que fue quizás uno de los papas más metidos en el tema del cambio del comunismo, fue el que impuso que los sacerdotes no se metieran en la política. En este país hubo un jesuita que era congresista de Estados Unidos. O sea, en una época antes de Juan Pablo, sí se permitía mucho que el sacerdote estuviera en el ámbito político. Después se empezó a apagar un poco eso. Y parecía que el único sacerdote que podía estar en política era Juan Pablo II. Pero nosotros como sacerdotes episcopales y gran parte de los ministros cristianos de otras denominaciones, creemos que es importante que el pueblo se involucre y parte de ese pueblo es el clero. Yo creo que es importante ver, por ejemplo, los derechos humanos en este país, los derechos civiles, los afroamericanos, el reverendo Jesse Jackson, Al Sharpton, todos estos que muchos no dicen, oye, ¿este qué dice y qué hace? Es que en esas iglesias no se apoya esa restricción de estar fuera de la política. Padre, para alivianarnos un poco más la conversación, que este tema es fascinante, ¿no es cierto? Lo de la política, pero si no el tiempo se nos va a ir volando. ¿Fantaseó alguna vez con la posibilidad de ser papa? No, para nada. Para nada. Nunca tuve esas aspiraciones. No, a mí la gente de hecho me preguntaban, ay padre, ¿y usted a dónde quiere llegar en la iglesia? La gente te habla como de rangos y digo, ¿llegar a dónde? Digo, yo aspiro a llegar a ser un buen cristiano algún día, ¿no? Un buen bautizado. Soy sacerdote y creo que eso es un gran honor, pero ciertamente nunca aspiré a tener ningún cargo, ni busqué tener ningún cargo. De hecho, cuando empecé a trabajar en Telemundo, un sacerdote me dijo a mí, imagínense, conducir programas a diario, fue el primer sacerdote, ¿no?, de tener ese privilegio de estar en el ámbito secular conduciendo programas de televisión. Y cuando empecé me dice un sacerdote ya mayor, monseñor, que era mi párroco en aquel entonces, dice, esto va a cambiar tu carrera. Y yo lo miré. Pero padre, ¿de qué carrera está hablando? Dice, no, si tu carrera en la iglesia va a cambiar por esto, porque si tú no hicieras esto,
de estar, ¿no?, en los medios y eso, quizás te hubieran mandado a Roma, algún cargo, alguna cosa. Entonces digo yo, pero yo soy feliz siendo sacerdote de parroquia, ¿no? El cargo, no, o sea, nunca aspiré a eso, nunca me interesó eso. Lo veo bien, padre, hoy. Está, Gracias. anda radiante, está contento. Todo. ¿Cómo, Sí. cómo anda su vida, su trabajo? Te digo, mi trabajo en realidad no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es mi vida personal, ¿no? Ahora como sacerdote, casado, con hijos, una familia. Mi esposa trabaja mucho conmigo en los temas de la iglesia, de las parejas, de los matrimonios. Pero mi trabajo diario de cura de parroquia sigue siendo el trabajo diario de cura de parroquia. No le digo porque estuve hace unos meses, recordará, en un par de ocasiones por cuestiones de trabajo visitándolo. Ajá. Y lo veía un poco agobiado, pero bueno, estaba en medio de jornadas de trabajo, ¿no? Sí. Ocupado en muchas cosas, tiene una oficina, Sí. email, llamadas todo el tiempo. ¿Cómo es su vida? Bueno, mi vida diaria su es trabajo. atender a la gente de mi parroquia, atender a la gente que viene y atender también temas de... Yo escribo en un portal de mamaslatinas.com donde doy consejos prácticos para la vida, con un tema espiritual práctico, muy parecido a las columnas que hacía aquí en la prensa. Escribo a veces en el Huffington Post, en AOL Latino, estoy escribiendo para CNN. También tengo el tema de mis libros, ¿no? Que eso toma tiempo, las entrevistas, las cosas, pero mayormente el 90% de mi trabajo hoy día es el trabajo pastoral, ¿no? La parroquia, los matrimonios, los funerales, las cosas que se presentan, las emergencias de las familias. Con mi esposa estamos haciendo un curso de matrimonios para ayudar a las parejas, ¿no? ¿Viven en la misma parroquia? Cerca, o la misma en la iglesia? rectoría. La rectoría es la casa donde viven los sacerdotes y donde vivo yo llevan 40 años viviendo los sacerdotes con sus familias. O sea, entonces el sacerdote de turno vive allí. Padre, entonces, cualquier persona que quiere un consejo, que se siente mal y dice, no sé, le dan ganas de ir a visitarlo y escuchar un consejo suyo, ¿puede verlo? ¿Es tan accesible un sacerdote? Tanto usted como cualquier sacerdote, siempre me pregunto eso. Bueno, yo te digo la verdad, yo cuando desde que empecé a trabajar en los medios, de alguna forma me hice el más accesible de los sacerdotes, porque la gente se aparece, ¿no? Y viene a cualquier hora. Yo te digo, yo no funciono ya de esa manera, por muchas razones. Primero que me tengo que proteger yo mismo, porque hay tanta gente que no, que a veces quién sabe lo que quieren. Pero la verdad es que si tú vienes a la misa el domingo, y tú vienes después de la misa, yo hablo con todo el mundo. Y muchas veces después de la misa vienen y me dicen, ay padre, necesito hablar con usted. Y me siento ahí un rato, ¿no? A conversar y hablar y eso. Pero en general, yo siempre he hecho eso. O sea, desde que empecé en los medios, incluso antes, nunca fui un sacerdote tanto de citas. Yo sé que hay muchos sacerdotes que operan de esa manera y ese es el sistema americano. Pero yo siempre le digo a la gente aquí, no se aparezcan de lunes a viernes porque muchas veces ni me van a encontrar. Vengan a la misa el domingo y después hablo con la gente. Porque mira, por ejemplo, el obispo me ha pedido que esté en el comité de nuestra casa de retiros espirituales en Del Rey. Muchas veces tengo que ir allá a la casa de retiros espirituales a hacer, ¿no?, hora y media, 2 horas de reuniones. Después me ha pedido que esté en la comisión de ministerios, que es un comité que ayuda al obispo a discernir quiénes serían buenos candidatos para sacerdotes, para diáconos, para esto, para lo otro, y nos reunimos en ese grupo para dialogar y entrevistar también a las personas que vienen. O sea que no es un horario que yo te pueda decir, todos los lunes hago esto, todos los martes, todos los días hay algo diferente. Bueno, padre, vamos a terminar este primer bloque, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el padre Alberto Cutié en No es lo mismo. Gracias. Seguimos con el padre Alberto Cutié en No es lo mismo en esta tarde de domingo previa a Semana Santa, ¿no? Sí. Padre, me interesa mucho saber cuál es el principal interrogante, cuál es la principal inquietud de la gente cuando le va a pedir un consejo o busca un consuelo por algo. ¿Qué es lo que más preocupa a la gente en estos años, en estos días, en estos tiempos? Yo te diría que siempre ha sido igual. Yo llevo 17 años aconsejando gente y trabajando en la parroquia, incluso antes de eso como diácono, seminarista, también lo hacía. Y la mayoría de la gente le preocupa su relación familiar. Primero su relación con su esposo o su esposa, después su relación con sus hijos, el bienestar de sus hijos, la educación de sus hijos, un gran problema y preocupación, ¿no? ¿Con quién andan mis hijos? ¿Con quién están? Y yo creo que la gran mayoría de las iglesias, no importa cuál sea la denominación, también están preocupados por los niños y por los jóvenes y se hacen programas especiales. Nosotros tenemos ahí un grupo de jóvenes, tenemos también catequesis para los niños de la primera comunión, la confirmación, este tipo de cosas. O sea que en realidad, cuando tú lo analizas bien, la gente no le preocupa tanto las cosas de Dios.
quieren estar bien con Dios, quieren una vida espiritual, pero más bien yo diría que buscan la iglesia para que les oriente en cuestiones prácticas de todos los días. Y esa sigue siendo la preocupación de la gente. ¿Y cómo es su relación familiar? ¿Tiene a Camila, que tiene 1 año y...? Tiene 14 meses, 14 15 meses ya, y tenemos otro en camino que viene. Y Cristian, que tenemos es un hijo de 17 adoptivo, años. el hijo de Rujama. Exacto, exacto. ¿Cómo es? ¿Es todo tan sereno como es usted también? ¿La vida yo conyugal, la vida cotidiana? Es todo lo que hacen todas las familias, todos los días. ¿Discuten ¿no? también? Seguro, se discute, se ¿Y usted argumenta discuta, distintos grita criterios. o no? Yo no soy muy gritón, no. No sé, hay que preguntarle a mi esposa que está por ahí atrás. Ella dice que no, ella dice que no soy gritón. No, pero te voy a decir la verdad. Yo creo que en nuestra casa oramos todos los días, ¿no? Y eso ayuda mucho. Oramos en la mañana, oramos en la noche, oramos antes de comer. Hay una rutina, diría yo, espiritual bastante ¿Eso aplaca el espíritu, orar? Ayuda al espíritu a ver las cosas con más objetividad. Cuando tú tienes un problema, una crisis, una cosa, y tú invitas a Dios a ese problema, las cosas van mejor, ¿no? Yo creo que eso es lo lindo de esta Semana Santa, ¿no? Que se empieza ahora con el Domingo de Ramos. De hecho, hoy el día entero ha sido un día de intenso con los ramos y el guano bendito, como decimos los cubanos, y todo eso porque recordamos que Jesús entró en Jerusalén. Cuando Jesús entró en Jerusalén, no fue fácil para él ver que su propio pueblo lo exaltaba, pero unos días después lo rechazaba. Viernes Santo, ¿no? Crucifíquenlo. O sea, y la vida nuestra cristiana es así. La vida nuestra tiene altas y bajas, pero Dios es el constante, ¿no? Y yo creo que cuando uno invita a Dios, sea la vida familiar, sea tu vida de negocios, sea a tu carrera, a tu visión, tus sueños para el futuro, yo creo que hay más paz, ¿no? Y invitas a Dios a esa situación, va a haber más paz. Y por eso yo creo que es importante vivir con fe. Padre, ¿cómo se comunica con Dios usted? ¿Rezando de alguna otra manera? Hay distintas formas. ¿Recibe señales de Dios? Uy, muchas. ¿Sí? Yo te voy a decir que lo primero que te puedo comentar de eso es que lectura sagrada, lectura con la Biblia, lo que le llaman desde antiguamente el cristianismo lección divina, es quizás lo más práctico, ¿no? Y mi esposa y yo hacemos mucho de eso, que oramos juntos leyendo la Biblia o leyendo los salmos. ¿Qué parte de la Biblia? Los salmos mayormente, porque de esa forma la oración de la mañana, la oración del mediodía, de la tarde, tiene como una forma de santificar el día, ¿no? De orar durante el día. Y yo creo que esas oraciones son importantes. ¿Me puede decir algún salmo? Uno de sus favoritos. El favorito mío, que ustedes lo escuchan muchas veces, el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo creo que ese salmo para mí te dice que en todo momento, en las altas y en las bajas de la vida, el Señor te lleva de la mano como el buen pastor. Y los que han visto una imagen del pastor, es interesante que Jesús habla de 99 ovejas que iban por buen camino, pero una se perdió y el pastor fue a buscarla. La imagen más linda del pastor es que tiene una oveja así cargadita, y así es Jesús con nosotros. Dios nos busca a nosotros, especialmente cuando estamos heridos, dolidos, sufriendo. ¿Dios se enoja también? Bueno, Jesús se enojó en el Evangelio, no estoy seguro. En el templo, ¿no? Exacto, en aquel día, pero fíjense que solamente hay una instancia del enojo de Jesús en todo el Evangelio. Creo que sí, porque al hacerse hombre, al Dios tomar nuestra condición humana, compartió en todo lo que nosotros somos menos en el pecado. O sea que creo que sí. Dios nos habrá molestado un poquito, tal vez la palabra enojo es muy grande, pero nos habrá molestado un poquito por la manera en que se le fue de las manos todo el tema en el año 2009, su partida de la iglesia, Bueno, te voy a decir la verdad. Yo creo que Dios se enoja cuando no hay amor, pero cuando hay amor, Dios no se enoja. Yo me enojo conmigo mismo por la forma en la cual salió y se dio a conocer. Me hubiera gustado antes haber dicho algo, haber salido al mundo, haber dicho, muchas veces lo hablaba yo con mi esposa y le decía, ya pronto voy a hacer un anuncio, voy a hacerlo de esta manera. ¿Sabes qué? Uno planifica las cosas y uno piensa que voy a terminar este trabajo, esta tarea que tenía varias cosas que quería terminar para después hacer la transición. Ya mentalmente la transición yo la estaba haciendo, ya mi corazón la estaba haciendo. Pero yo no estaba listo para decirle al mundo entero, miren, esta es mi transición personal, porque hay muchas cosas que son privadas y que son difíciles de expresar públicamente, y especialmente siendo yo una persona tan pública y todo lo que yo tenía arriba, ¿no? Pero yo lo analizo ahora y no es cuestión de justificarlo, es simplemente, para mí no era el tiempo, pero para Dios sí fue el tiempo. Y la forma en que salió, algunos lo ven como escándalo, otros lo ven como bendición, otros lo ven como providencial, otros dicen Dios usó todo eso para que pasara de esa manera.
Me molestó mucho, te voy a decir la verdad, algunos miembros de los medios de comunicación, no todos, pero algunos que se llamaban amigos, me molestó que salieran a decir que yo inventé todo eso para que saliera de esa manera. Yo nunca hubiera inventado algo para lastimar a la gente. O sea, esa no era mi forma de operar. No, aparte, el principal perjudicado fue usted, ¿no? Exacto. Y yo creo que, igual que de mi esposa y de mí, dijeron tantas cosas falsas en esos días y se afirmaron tantas cosas falsas que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la gente como que necesita el show, no para conocer las cosas? Y tristemente es así. En nuestro mundo, especialmente el mundo latino, me da pena decirlo, nos gusta un poco lo morboso, nos gusta la farándula, nos gusta que nos cuenten y nos digan. Y yo creo que en esos días me tocó a mí. Pero te digo la verdad, yo en mi corazón sabía muy bien lo que Dios me estaba pidiendo, lo que tenía que hacer. Desafortunadamente no lo dije un mes antes, ¿no? O 2 meses antes, o cuando ya yo estaba listo para hacer la transición. Y ya yo privadamente, porque yo soy una persona que soy bastante planificadora de eso, ya yo había hablado con el obispo, le había dicho, mire, estoy en esa transición. Sí. Con el obispo mío nuevo, ¿no? Con el obispo episcopal. Yo no había tenido esa confianza nunca con mi obispo anterior, porque no había esa confianza. En las entrevistas que le han hecho, no las he visto todas, obviamente, Sí. pero ¿sabe qué noto? O sea, con el respeto y la admiración que le tengo, de verdad, porque me parece admirable, o sea, cómo ha ido la vida suya, etcétera, su manera de ser, amable con todo el mundo, etcétera. No veo la palabra arrepentimiento. Usted nunca ha dicho Sí. me arrepiento. Sí lo dije desde el primer momento cuando hice el announcement, el statement famoso. Y dije, pido perdón a quienes he ofendido, pido perdón a las personas que se sientan ofendidas por mis acciones. Yo me tengo que arrepentir con Dios, como tú te tienes que arrepentir con Dios. Cuando uno comete un error, que lo sí, yo le seguían y pedí lo perdón a querían ellos, tanto. pero mi arrepentimiento no puede ser, yo con quien tengo que quedar bien es con Dios, no con la gente. O sea, Pero me sonaba como un arrepentimiento un poco a regañadientes. Tal vez no lo sentía, no digo que tenga depende que de sentirlo, qué día solo leíste me pareció a mí. Depende de qué día leíste qué, porque te puedo decir que desde el principio, cuando le escribí primero al clero, y al clero ecuménico, porque le escribí a los amigos pastores, sacerdotes, a todos, en el mismo correo, dije que yo pedía disculpas si esto de alguna forma ofendía a alguien. Sobre todo el molestaba a alguien. manejo mediático, el desenlace, ¿no? Sí. No. Yo creo que todo el desenlace se debe, creo, a que yo trabajaba en los medios de comunicación y era el padre Alberto. Porque si uno analiza bien, vamos a decir, los pecados públicos de muchos de mis hermanos sacerdotes, o sea, no se han manejado de la manera que se manejó lo mío. Pero la verdad es esta, ni por la iglesia ni por la prensa. Pero yo pienso que en mi caso, yo desde el principio traté de decir lo que iba a decir. A mucha gente le iba a gustar y a mucha gente no le iba a gustar. ¿Se enojó con usted mismo? Me enojé por no hacer las cosas a tiempo antes de que se anunciara a través de una revista. Sí, pero creo que uno no puede vivir en el pasado. O sea, uno no puede vivir en el, ay, ¿cómo hubiera salido esto si hubiera...? Porque pienso que es muy difícil. Y en su vida, que además de lo obvio que es presentar su segundo libro, el libro, señor director, el libro Dilema del padre Alberto, que lo presentó hace unos meses, ¿no es cierto? Exacto. Su segundo libro. ¿Qué representa para usted haber escrito este libro? ¿Ha sido como un cambio de página, valga la paradoja, hablando del libro? Te voy a decir lo del libro. Sí, cuéntenos y por yo qué tenemos creo que que leerlo. el libro número 1... El libro se llama, perdone, padre, discúlpeme, Dilema, la lucha de un sacerdote entre su fe y el amor. Exacto. El libro yo lo escribí como resultado de tantos meses de publicidad y de cosas contra mi esposa, contra mí, cosas que muchas fueron injustas y muchas quizás fueron la percepción de la gente, de muchos hechos que en mi opinión se ajustaron a lo que los medios querían propagar. Incluso cuando salió ese libro, casi inmediatamente lo que casi todos publicaron, especialmente en el mundo latino, es el padre ataca a la iglesia o ataca a su antigua iglesia. Y te digo la verdad, el que lee el libro, como lo han leído muchos sacerdotes y muchas monjitas y religiosos que siguen en la Iglesia Católica Romana, el que lo lee de verdad no va a haber un ataque. Lo que va a haber es mi amor por la iglesia, mi amor por Dios y mi vocación, mi amor por una mujer. Y mi amor por decidir hacer una transición y no dejar el ministerio sacerdotal simplemente porque en la Iglesia Católica Romana, en el rito latino, no se permite que los sacerdotes se casen. O sea que hay muchas cosas que la gente no sabe y no entiende.
Incluso hay gente que me dice todavía, ay, yo no me acostumbro a verlo usted con sotana y de la mano de su esposa. Y le digo, bueno, te hubieras escandalizado si hubieras visto a San Pedro, porque San Pedro el primer papa y los primeros 40 papas iban de la mano con su esposa. O sea que yo creo que hay muchas cosas que la gente no conoce, no sabe, pero opinan sobre que puede ello. También saber leyendo el libro, ¿no es cierto? Sí, muy poca gente conoce a la iglesia en América Latina y en Estados Unidos, como la conozco yo, que me tocó vivir en ella, viajar a través de ella, y a todos los niveles conozco la iglesia, y hay muchas cosas buenas en esa iglesia romana, pero hay muchas cosas que pudieran ser reformadas y cambiar. Y creo que cuando una persona dice, ¿y por qué no pensamos de esto de esta manera? ¿O por qué no vemos esto de esta manera? Y te dicen, no, estás atacando. Yo no creo que pedir una reforma o un cambio es atacar. Yo creo que es precisamente opinar sobre algo que uno vivió. Padre, ya está terminando este programa, esta emisión de No es lo mismo. Quería que dijera algo, unas palabras relativas a Semana Santa, lo dijera a los que vamos con frecuencia a la iglesia, a los que somos católicos, evangélicos, los ateos, agnósticos, etcétera. ¿Qué nos podría decir? Bueno, yo pienso que el cristianismo está basado en una relación con Jesús. Y siempre se lo digo a la gente. No importa realmente qué iglesia tú pertenezcas, ¿no? En todas las denominaciones cristianas, seas católico romano, seas episcopal, seas evangélico, bautista, lo que tú quieras ser, en todas puedes encontrarte con el Señor Jesús si le abres tu corazón. Esta semana es una buena semana para sacar aquella Biblia que tenemos, quitarle un poco el polvo y empezar a abrir y orar. ¿Qué parte? Yo les recomiendo que empiecen con los salmos, ¿no? Pueden orar. Pero en esta semana busquen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vean las últimas partes y van a ver la pasión de Jesús, lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Y creo que lo más importante es que la gente abra su corazón de nuevo a la fe. La gente confunde a veces el amor a la institución religiosa o a la religión por la fe. Son dos cosas diferentes. Tú puedes amar mucho tu iglesia o no amarla tanto o no quererla tanto, estar tan cerca de ella, pero buscar a Cristo y estar cerca de Cristo. Y eso lo puedes hacer en cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios y se conozca el mensaje de salvación. Padre, muchas gracias. Nuevamente. Espero que le siga yendo bien todo, que su familia esté contento con su familia. Con Rujama los vi ahí muy bien, de verdad. Y que la bebé que viene en camino, ¿saben si es varón o no? Va a ser varón, sí. Varón, nace en mayo. Que esté todo bien con eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Herwin. Bueno, para ustedes, por supuesto, agradecerles la sintonía. Espero que nos vean el próximo domingo a las 7 de la tarde. Quiero dedicarle este programa a mi hermano Denis, que está en Argentina y ve el programa por internet, por telemiami.com. Él, como el padre Alberto, mi hermano es pastor evangélico y dedica su vida a Dios también. Que tengan un feliz domingo y muchas gracias. Muchas gracias, Herwin. No es lo mismo aparentar, estar sentado entre la gente, a dar algo de ti y hacer un mundo diferente.